Mi prometido siempre me llamó tóxica por revisar su celular y dijo que era una celosa sin motivo, hasta que encontré un mensaje de mi prima pidiéndole que se vieran otra vez. Desde ese día dejé de pedir perdón y empecé a vengarme de los dos. Desde el primer día en que empezamos a salir, mi prometido fue de esos hombres que sabían cómo envolverte con palabras dulces y gestos bien medidos. No era precisamente encantador a primera vista, pero tenía ese tipo de carisma que se gana con tiempo, con frases calculadas, con esa forma de mirarte como si fueras la única persona en la sala, y al mismo tiempo, con una habilidad camaleónica para adaptarse al entorno y quedar bien con todos. Al principio, me hacía sentir especial, como si por fin hubiese encontrado a alguien que entendiera lo que significaba estar en una relación de verdad, compromiso, apoyo, respeto. Esas cosas que uno idealiza cuando ha tenido un par de decepciones pero aún cree que puede construir algo estable si se esfuerza lo suficiente. Claro, uno nunca imagina que ese mismo esfuerzo va a terminar siendo usado en tu contra. Yo era muy joven cuando lo conocí, pero no tan ingenua como para no notar ciertos detalles que se sentían fuera de lugar. Al inicio, me decía que admiraba mi independencia, que le gustaba que yo fuera una mujer directa, que hablara sin filtros, que tuviera metas claras. Según él, eso era sexy, intimidante de la buena. Pero poco a poco, lo que antes admiraba empezó a molestarle. Comenzó con cosas pequeñas, como un comentario disfrazado de broma, que si era demasiado crítica, que si tenía que aprender a relajarme, que si no todo tenía que ser tan intenso. Después pasó a cuestionar mis decisiones. ¿Por qué tenía tantas contraseñas en el celular? ¿Por qué me llevaba tan bien con mis compañeros de trabajo? ¿Por qué pasaba tanto tiempo en llamadas con mi mamá? Lo hacía con una sonrisa en la cara, con un tono aparentemente suave, pero el veneno estaba ahí, en cada palabra. Me tomó tiempo darme cuenta de que no era una preocupación genuina sino una forma muy sutil de marcar territorio. De ir moldeándome para que encajara mejor en la idea que él tenía de lo que una mujer debía ser cuando estaba verdaderamente enamorada. Y lo peor es que yo caí en ese juego sin darme cuenta. No porque fuera débil, sino porque cuando alguien te hace sentir que cualquier duda tuya es una falta de amor, uno empieza a pensar que el problema está dentro de una misma. Me decía constantemente que yo tenía heridas no resueltas, que era demasiado desconfiada, que necesitaba aprender a soltar el control. Que si revisaba su celular era porque no confiaba en él, y que si no confiaba, entonces ¿para qué estar juntos? Todo eso lo envolvía en un discurso muy bien elaborado sobre los límites sanos, la privacidad, el espacio individual. Sonaba tan convincente que incluso llegué a sentirme avergonzada de mis propias sospechas. Cada vez que sentía ese impulso de revisar su celular o hacer una pregunta directa, me reprimía, me decía a mí misma que no quería convertirme en esa clase de novia. Porque él ya me había enseñado que esa clase de novia era sinónimo de fracaso emocional. Me culpaba por sentir lo que sentía. Y cada vez que me tragaba una duda, cada vez que le decía tienes razón, no quiero invadir tu privacidad, él ganaba un poco más de control sobre mi mente, sobre mi criterio, sobre mi capacidad para defenderme. El entorno tampoco ayudaba. Muchas veces, cuando hablaba con amigas sobre ciertas actitudes suyas, lo justificaban. Me decían que era normal que los hombres necesitaran su espacio, que quizás estaba pasando por una etapa de estrés, que no todos los gestos extraños eran señales de alarma. Incluso mi propia madre, que siempre había sido muy perceptiva con este tipo de cosas, me dijo una vez, mija, tú eres muy apasionada, tienes que aprender a confiar. No todo el mundo es como tu ex. Ese tipo de comentarios me hacían dudar más de mí misma que de él. Porque claro, yo no tenía pruebas, solo intuiciones. Y en un mundo donde la intuición femenina todavía se cuestiona más de lo que se respeta, terminé archivando mis sospechas como si fueran errores de percepción, como si estuviera dañada por dentro. Lo que nunca dejó de hacer fue repetirme, como si fuera un mantra, que yo era celosa sin motivo. Esa frase se volvió tan recurrente que en algún punto empecé a usarla yo también, como una especie de disculpa preventiva. Cuando sentía que algo no cuadraba, en vez de enfrentar la situación, me encerraba en mi habitación, respiraba profundo, y me convencía de que seguramente estaba exagerando. Porque eso es lo que él quería, que yo dudara de mí misma antes de dudar de él. Que si un día llegaba a encontrar algo, no supiera si era real o producto de mis inseguridades. Y así pasó el tiempo. Entre cenas tranquilas, viajes planeados y promesas vacías,
Construimos lo que parecía una relación estable. Incluso llegamos a comprometernos. Recuerdo cuando me pidió matrimonio, lo hizo frente a mis padres, con un anillo precioso y un discurso que hizo llorar a mi abuela. Todos lo aplaudieron. Me dijeron que era una mujer afortunada. Que ese tipo de hombre ya no existía. Que se notaba cuánto me amaba. Y yo, en ese momento, lo creí. O al menos quise creerlo, porque la verdad era más incómoda, más dolorosa, más difícil de aceptar. Preferí abrazar la idea de que todo lo que había sentido era solo parte de mi inseguridad, que por fin había encontrado a alguien con quien construir una vida. Me aferré a eso con tanta fuerza que no vi, o no quise ver, lo evidente. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. Y a veces, lo hace en el momento menos esperado. Cuando ya has bajado la guardia. Cuando has dejado de buscar respuestas. Fue en uno de esos días, donde parecía que todo iba bien, donde él estaba especialmente cariñoso y yo pensaba que quizás sí tenía razón en decir que yo era demasiado desconfiada. Ese fue el día que su celular vibró mientras él estaba en la ducha. Y ahí, sin buscarlo, sin quererlo, apareció la prueba que me devolvió la cordura, un mensaje que no solo confirmaba mis sospechas, sino que venía firmado por la persona que menos imaginé. Ese fue el día en que entendí que yo no estaba loca. Que no era tóxica. Que no era celosa sin motivo. Era una mujer traicionada. Y todo lo que vino después no fue un acto impulsivo, sino una respuesta planificada, meticulosa y dolorosamente justa. Porque cuando una mujer deja de dudar de sí misma y empieza a ver con claridad, también deja de suplicar respeto y comienza a exigir consecuencias. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Con paciencia. Con estrategia. Y con una frialdad que jamás pensé que podía habitar en mí. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 días desde que vi el mensaje en su celular hasta que decidí mover la primera pieza. Y en ese lapso, juro que no derramé ni una sola lágrima. No me encerré a llorar ni a preguntarme qué hice mal. No llamé a nadie para desahogarme ni me refugié en series románticas para anestesiarme. No. Esta vez mi reacción fue distinta. Sucia. Cínica. Casi quirúrgica. Me limité a observar, a registrar sus gestos, a memorizar sus rutinas con la misma frialdad con la que alguien prepara un testimonio para el juicio final. Él no lo sabía aún, pero yo ya no era su prometida. Era su peor error. Y no porque fuera rencorosa, sino porque fui paciente. La mañana siguiente me levanté antes que él. Le preparé desayuno, tostadas con aguacate como le gustaban, huevos revueltos sin sal, café negro, y le dije con una sonrisa en los labios que me encantaba como estábamos últimamente. Le dije que me sentía más segura, más conectada, y que agradecía su paciencia conmigo. Él me sonrió como si hubiera ganado. Me dio un beso en la frente y me dijo que siempre supo que yo solo necesitaba tiempo para confiar. Ese fue el primer momento en el que supe que la venganza iba a ser mucho más dulce de lo que imaginaba, porque estaba tan convencido de que tenía el control que jamás sospechó que yo ya no jugaba a ser la novia perfecta, sino a ser la sombra que se mueve detrás de cada una de sus decisiones, manipulando el tablero a su antojo. Mientras él seguía con su rutina habitual, irse al trabajo a las 8, almorzar cerca de la oficina, volver como a las 6 y quedarse en el celular hasta las 8 fingiendo que revisaba correos. Yo empecé a tejer una red de información precisa. Usé una de las laptops viejas que guardábamos en el armario del estudio. Él jamás le prestó atención porque, según él, estaba muy lenta y desactualizada. Lo que no sabía era que ese mismo equipo tenía acceso a su cuenta de Google Drive porque alguna vez sincronizó la nube sin cerrar la sesión. No solo pude ver el historial de ubicaciones gracias a Google Maps, sino también sus archivos recientes, sus fotos, sus notas, incluso capturas de pantalla que él mismo se había enviado para guardar por si acaso. Una carpeta en particular me llamó la atención. Se llamaba Pagos Pendientes, pero estaba llena de capturas de conversaciones con mi prima. Conversaciones que iban desde lo erótico hasta lo asquerosamente cínico. Hablaban de mí como si fuera una broma interna. Como si yo fuera una especie de obstáculo logístico que les quitaba tiempo para verse. Ella escribía cosas como estuvo fastidiando otra vez, y él respondía ya le dije que se calme, está en sus días otra vez.
Había videos. Había audios. Había fechas. Tenían un historial de encuentros que se remontaba a más de 6 meses atrás. Y mientras yo organizaba nuestra boda, ellos organizaban sus escapadas. Con todo eso guardado en una carpeta nueva y bien protegida bajo el nombre de Plana, comencé la parte más importante, la actuación. Me volví más amable, más cercana, más entregada. Le propuse escaparnos un fin de semana a una cabaña para reconectarnos. Le dije que quería preparar una cena especial con mis padres para hablar de la boda. Le pedí a mi prima que fuera mi dama de honor. La muy descarada aceptó con una sonrisa y me abrazó diciendo: tú sabes que siempre voy a estar para ti. En ese momento entendí que no solo eran traidores, sino que se creían impunes. Creían que el secreto les daba poder. Pero el poder, ese de verdad, estaba en mis manos. Lo que siguió fue un pequeño pero significativo desliz en su seguridad, un cambio en su lenguaje corporal. Comenzó a dormirse más tranquilo, más confiado. Dejó su celular por descuido en la mesa varias veces. Ya no usaba tanto la contraseña. No porque quisiera compartirlo conmigo, sino porque pensaba que yo había dejado de sospechar. Y fue entonces cuando hice la primera jugada externa. Tenía un conocido, excompañero de universidad, que ahora trabajaba como administrador en un salón de eventos local. Un tipo decente, algo nerd, siempre interesado en ayudarme. Le escribí para pedirle un favor muy puntual, que me ayudara a crear una reserva falsa para un evento privado en uno de los salones pequeños del lugar. Le dije que quería hacerle una fiesta sorpresa a mi prometido, pero que no quería que él supiera que era yo quien estaba detrás. Usé un seudónimo. Pagué con una tarjeta digital que no tenía mi nombre. Todo parecía parte de un plan romántico. Lo fue, pero no en el sentido tradicional. Ese salón fue reservado para el mismo día en el que, según las conversaciones que seguían llegando a su drive, él planeaba encontrarse con mi prima en un hotel cercano. Lo supe porque ella escribió: ya tengo la habitación, te espero a las 7, entra por la puerta trasera como siempre. Yo confirmé la ubicación. Luego, con la calma de una cirujana antes del primer corte, llamé al hotel haciéndome pasar por una organizadora de eventos de prensa local, diciendo que quería verificar disponibilidad para grabar un segmento privado dentro de las instalaciones. El objetivo no era grabar nada. El objetivo era dejar sembrada una duda, una presencia, una vigilancia. Esa noche, cuando él se fue con el pretexto de cenar con un cliente difícil, yo me aseguré de que tuviera su ropa bien planchada, su perfume favorito al lado, y una nota en su maletín que decía: gracias por confiar en mí. Sé que estás haciendo lo mejor por los dos. No por sarcasmo, sino porque quería que se sintiera limpio, correcto, en control. Quería que creyera que había engañado incluso a mi instinto. Porque la venganza no se sirve con gritos ni escenas, se sirve en frío, cuando ya no tienen forma de defenderse. Y esa noche, por primera vez, lo seguí. No me bajé del carro. No me acerqué. Solo observé desde lejos. Lo vi entrar. Lo vi reír. Lo vi abrazarla. Y supe que era hora de pasar al siguiente nivel. Ya no bastaba con verlos. Ahora tocaba hacerle sentir lo que es vivir con miedo de que el mundo descubra lo que hiciste. Porque el infierno que ellos me construyeron en secreto, estaba a punto de hacerse público. Y lo iban a vivir completo. Y lo iban a vivir con mi nombre en cada grieta. Actualización 2. Habían pasado exactamente 9 días desde aquella noche en la que lo seguí hasta el hotel y lo vi entrar con mi prima, sin rastro de remordimiento. Caminando como si no cargara con nada más que su ego bien inflado y el perfume que yo misma le había regalado semanas antes. 9 días en los que no dije ni una palabra sobre lo que vi, en los que seguí fingiendo que no sabía nada, en los que me encargué de cultivar la ilusión de que la novia perfecta seguía intacta, sumisa. Agradecida por su supuesta suerte de haber encontrado un hombre maduro que la había enseñado a confiar. En esos días no dejé nada al azar. Continué alimentando su sensación de control, reforzando esa narrativa en la que él era el buen hombre que había tenido que lidiar con una mujer emocionalmente inestable pero que, gracias a su paciencia y su amor, había logrado sanar. Lo dejaba ganar discusiones menores, fingía reírme de sus bromas tontas,
e incluso comencé a preguntarle por cosas que sabía que él adoraba hablar pero que yo siempre había considerado aburridas. Me sentaba en la sala, con una copa de vino y mi cuaderno de apuntes falsos, escuchándolo hablar durante una hora completa sobre logística de eventos y manejo de proveedores como si realmente me importara. No era solo manipulación emocional. Era construcción estratégica. Quería que su confianza en mí fuera tan alta como su ceguera ante lo que se avecinaba. Mientras tanto, por detrás, comencé a acercarme a la parte más frágil de todo su entorno, su reputación. Él trabajaba para una empresa pequeña pero respetada, donde su jefe era de esos hombres que valoran la imagen, la pulcritud moral y las apariencias ante todo. Un tipo tradicional que hablaba constantemente del matrimonio como símbolo de responsabilidad y madurez. Sabía que si algo lo haría tambalear, no sería una infidelidad cualquiera, sino una que dejara en ridículo a una figura pública justo antes de casarse. Y eso, precisamente, era lo que estaba preparando. Pero antes de llegar a eso, tenía que ocuparme del segundo foco del incendio, mi prima. Ella, que llevaba meses acostándose con él, seguía fingiendo lealtad absoluta. Me mandaba mensajes todos los días, preguntando si necesitaba ayuda con la boda, si ya tenía claro qué estilo de vestido quería que usara. Incluso me preguntó si podía invitar a un chico con el que estaba saliendo. Como si todo no fuera ya de por sí una obra maestra de cinismo. Decidí jugar con eso. Le dije que sí, que invitara a quien quisiera. Que la quería cerca. Que me sentía agradecida de contar con una familia tan presente. Y ella, convencida de que me tenía donde quería, incluso me propuso que hiciéramos juntas una sesión de fotos tipo Bride Squad, con batas de satén, copas de champán y un fondo blanco. Todo eso mientras se acostaba con el hombre con el que yo iba a firmar un acta matrimonial. Entonces decidí diseñar algo específico para ella. Comencé por escribirle desde un número anónimo, un mensaje con un tono neutro pero amenazante. Tu cara saldría muy mal parada si alguien más viera lo que haces con los prometidos de otras. Sabía que entraría en pánico. Y no me equivoqué. Lo supe porque al día siguiente me escribió diciendo que alguien le estaba acosando y que tenía miedo de que alguien malintencionado intentara arruinar la boda. Me hizo preguntas raras, quería saber si yo había sentido que alguien nos seguía últimamente. Me preguntó si creía que alguien estaba tratando de sabotearnos. Le respondí con la mayor tranquilidad posible que yo no había notado nada extraño, pero que si se sentía insegura, podía hablar con el prometido. Que seguro él sabría cómo protegerla. El silencio que dejó su última respuesta me supo a gloria. En paralelo, comencé a hablar con el fotógrafo que habíamos contratado. Un chico joven, entusiasta, con muchas ganas de complacer a sus clientes. Le pedí, sin que él supiera para qué, que me diera copias digitales de todas las tomas improvisadas que hiciera durante los eventos previos, especialmente si capturaba a los invitados interactuando entre sí. También le dije que quería una cámara oculta en la cabina de video para grabar los mensajes espontáneos de los invitados. Según él, era algo que ya había hecho antes, así que no puso objeción. Yo tampoco le expliqué mucho. Solo le dije que quería capturar recuerdos sinceros. Lo que no sabía era que lo que realmente buscaba era una toma accidental, un ángulo suelto, cualquier gesto entre mi prima y el que me sirviera como prueba visual para lo que vendría después. El siguiente paso fue sembrar la desconfianza desde adentro. En una de las cenas familiares, cuando todos estaban reunidos, mi madre, mi tía, mis primas, incluso sus hermanas, lancé un comentario casual que parecía no tener peso. Pero que fue como dejar caer una gota de tinta en un vaso de agua clara. Dije algo como últimamente he tenido sueños raros con la boda, como si algo no estuviera bien. ¿Ustedes han sentido alguna vez que algo está a punto de salirse de control? Lo dije con una sonrisa, como quien comparte una anécdota curiosa. Pero vi como mi prima bajaba la mirada. Como mi tía fruncía el ceño. Como una de las primas que también sabía moverse entre chismes captó la indirecta y me lanzó una mirada larga, como quien sabe que algo está pasando pero no se atreve a decirlo. No necesitaba pruebas formales. Ya tenía todo lo necesario. Fotos, capturas, audios. Pero lo que estaba construyendo ahora era mucho más poderoso, el efecto psicológico de la duda. Quería que se sintieran observados.
Que cada conversación que tuvieran estuviera contaminada con la posibilidad de ser descubiertos. Que cada gesto natural empezara a volverse forzado. Que cada mensaje que se enviaran tuviera el peso de lo que podía pasar si caía en manos equivocadas. No quería exponerlos aún. Quería debilitarlos desde adentro. Y para eso, nada mejor que el silencio vestido de cortesía, las sonrisas que esconden filo, las palabras dulces cargadas de dinamita. Yo sabía lo que venía. Ellos no, y esa fue mi ventaja. Porque la venganza no solo se trata de hacer daño. Se trata de hacerlo tan bien, tan lentamente, tan inteligentemente, que cuando el golpe llega, ni siquiera pueden gritar. Porque para cuando se den cuenta, ya es demasiado tarde. Y yo apenas estaba calentando motores. Actualización 3. Pasaron 3 semanas exactas desde la última vez que leí un mensaje entre ellos. Fue casi decepcionante lo repetitivo que se había vuelto su intercambio, ella siempre pidiendo más, él cada vez respondiendo con frases secas, sin emoción, como si incluso el adulterio ya lo sintiera como rutina. Eso me dejó claro algo que necesitaba para mi siguiente paso, que la fantasía que habían construido juntos estaba empezando a desmoronarse desde dentro. Ya no había pasión, ya no había complicidad, solo quedaba esa tensión incómoda de dos personas que sabían que estaban cometiendo un error, pero no sabían cómo volver atrás sin perder algo en el intento. Y eso me venía perfecto. Porque en esa grieta era donde yo iba a plantar la dinamita. Decidí organizar una cena en casa. Una de esas cenas donde se celebra la unión familiar, donde se brinda por el compromiso y se repite hasta el cansancio que el amor todo lo puede. Invité a mis padres, a su madre, a mi tía, sí, la madre de ella, a unas primas que se sabían todos los chismes y a un par de amigas que eran expertas en detectar tensiones ocultas. También invité a mi prima, por supuesto, porque necesitaba que estuviera allí, en carne y hueso, para que comenzara a vivir el principio de su caída. Hice todo con una sonrisa. Preparé la mesa como si fuera una celebración íntima. Puse velas, servilletas de tela, música instrumental de fondo y hasta le pedí a él que diera unas palabras antes de servir la comida. Se notaba nervioso. No por culpa, sino porque su ego no sabía manejar bien la atención concentrada. Aún así, improvisó un discurso sobre lo feliz que se sentía de haber encontrado a una mujer como yo, sobre lo difícil que era encontrar a alguien que te aguante hasta en tus peores momentos. Algunas personas se rieron. Yo también. Pero no por el chiste, sino porque sabía lo cerca que estaba de convertir sus peores momentos en permanentes. Durante la cena, todo transcurrió con falsa normalidad. Bebidas, risas suaves, anécdotas de infancia que iban y venían entre las copas. Pero en un momento dado, decidí soltar la bomba más elegante de la noche. Fue tan calculado que incluso yo me sorprendí de mi propia calma. Dije, a veces me pregunto si los secretos de familia no son más peligrosos que los problemas de pareja. Porque al menos con la pareja uno puede confrontar, pero con la familia a veces ni se puede hablar. Lo dije como una reflexión casual, mirando mi copa de vino, fingiendo que era solo una frase suelta. Pero vi cómo mi prima se tensó al instante, como su mirada se fue directo al plato y como su madre la observó con esa mezcla de incomodidad y curiosidad que solo una madre en estado de negación sabe sostener. El silencio que se generó después duró apenas unos segundos, pero fue tan denso que parecía que la habitación se había encogido. Entonces, como si nada, cambié de tema. Empecé a hablar sobre las flores del centro de mesa. Pregunté qué les parecían los centros de mesa para la boda, si les parecía buena idea usar hortensias o mejor margaritas. Todos se relajaron. Todos menos ella. A partir de ese momento, cada comentario mío tenía un subtexto envenenado que solo los culpables podían percibir. Hablaba de fidelidad como quien habla de clima. Decía frases como la lealtad no se mide en palabras, sino en silencios compartidos mientras servía la pasta. Era un espectáculo, pero no para todos. Solo para los dos protagonistas de mi venganza. Y es que en paralelo, ya había comenzado algo mucho más grande, una campaña de desgaste silenciosa. Comencé a mandar correos anónimos desde una cuenta falsa, uno a la empresa donde trabajaba él, otro al gimnasio donde ella daba clases como instructora de zumba. Y otro a una conocida que tenía un blog local donde se hablaban de infidelidades, estafas emocionales y temas de pareja.
Cada correo iba acompañado de fragmentos cuidadosamente seleccionados de sus mensajes, fotos en las que no aparecían sus rostros pero que eran lo suficientemente sugerentes para generar sospechas. Y frases como una historia que merece ser contada o te has preguntado si tu entrenador también tiene doble vida. No necesitaba que publicaran nada todavía. Solo quería que supieran que alguien los estaba observando. Que su privacidad ya no era tal. Después de esa cena, las cosas cambiaron. Él comenzó a mostrarse más inquieto, más controlado, incluso más cariñoso. Como si un presentimiento comenzara a corroerle el interior. Me traía flores sin razón, me preparaba café en las mañanas, y una noche, como nunca antes lo había hecho, me dijo que le daba miedo perderme. Yo, como buena actriz de mi propia obra, le respondí que no tenía por qué pensar en eso, que si uno siembra amor, cosecha estabilidad. Lo vi tragar saliva. Lo vi empezar a sentir lo que yo sentí durante meses, la incertidumbre silenciosa, la paranoia disfrazada de intuición. Por su lado, mi prima dejó de escribirme con la misma frecuencia. Me dijo que había estado algo estresada, que estaba considerando cancelar su participación en la boda porque no se sentía del todo cómoda con algunos comentarios que habían surgido. Le dije que la entendía. Que si sentía que el ambiente no era sano, no debía forzarse. Pero también le dije que me dolería no tenerla ahí, porque siempre la consideré una hermana. No para hacerla sentir culpable, sino para que el remordimiento la carcomiera desde donde más duele, desde el lugar donde fingió lealtad. Porque lo que yo estaba haciendo no era solo vengarme. Era educarlos. Estaba convirtiéndome en el eco de cada mentira que me hicieron creer, en la sombra de cada secreto que pensaron que podían enterrar. Y lo mejor de todo es que aún no sabían lo que venía. No tenían idea de que lo que hasta ahora habían sentido era solo el primer temblor. El verdadero terremoto estaba reservado para el día que más esperaban. El día en que pensaban celebrar la vida que creían merecer. Y yo estaría ahí. Con vestido blanco. Con testigos. Y con todo preparado para que, esta vez, la única historia que se contara fuera la verdad. La que ellos escribieron con traición, y yo iba a publicar con justicia. Actualización 4. El mes anterior a la boda fue, probablemente, el periodo más meticulosamente orquestado de toda mi vida. Mientras los días pasaban, yo no vivía exactamente en función de los preparativos, como toda novia ilusionada lo haría. No. Cada decisión, cada detalle, cada movimiento mío estaba envuelto en una segunda capa. Una intención paralela que solo yo conocía y que convertía ese proceso supuestamente romántico en un juego táctico de precisión quirúrgica. Ya no estaba organizando una boda, estaba armando el escenario para la humillación pública más limpia, irreversible y personal que ambos experimentarían jamás. Para el resto del mundo, incluyendo a él y a ella, todo parecía fluir con normalidad. Las reuniones con los proveedores, las pruebas del vestido, la elección del menú, la selección de la música y la entrega de las invitaciones ocurrían como si todo caminara hacia un final feliz de película. Yo hablaba con su madre sobre el brindis, me dejaba tomar fotos para el álbum de la familia, e incluso organicé una pequeña reunión preboda con las damas de honor, en la que incluía a mi prima como si todavía no supiera que cada palabra que pronunciaba era una farsa. Ella me abrazó al irse, con ese perfume barato que siempre trató de imitar el mío y que ahora me causaba náuseas. Me dijo que estaba feliz de ver lo enamorada que yo estaba y que ojalá ella también encontrara un amor así de estable algún día. Recuerdo haberle respondido con una sonrisa de hielo, diciéndole que el amor verdadero siempre se revela en los momentos menos esperados, y que a veces uno no sabe lo que tiene hasta que el espejo se rompe. Ella no entendió. Pero pronto lo haría. Mientras todo eso ocurría, yo afinaba los últimos detalles de mi plan. Ya tenía suficiente material, capturas de sus mensajes más gráficos, audios donde se burlaban de mí, fotos en ángulos comprometedores dentro del auto de él, frente a mi edificio. Pero no quería limitarme a mostrar pruebas. Quería contar una historia. Quería que cada persona presente en ese evento entendiera exactamente cómo, cuándo y con quién se habían ensuciado. Así que comencé a editar un video. Usé un software que aprendí a manejar durante las noches en las que él pensaba que yo dormía. Cada clip estaba ordenado con música instrumental suave de fondo, como si fuera una presentación de boda tradicional.
El primer minuto mostraba imágenes nuestras, fotos felices, viajes, fiestas familiares, frases sobre el amor y la confianza. Y de a poco, comenzaba el contraste. Capturas de pantalla de su conversación con ella. Fragmentos de sus audios. Clips desenfocados de él entrando al hotel con una mujer que no era yo. Y luego el momento clave, una grabación de voz en la que ella, en tono juguetón, le dice que no puede creer que yo todavía no sospeche nada, y él responde riendo que con lo manipulable que es, seguro termina pidiéndome perdón por desconfiar. Ese fue el clímax. Lo demás era simplemente dejar que la evidencia hablara. Ya tenía el proyector. Hablé con el DJ para que, en vez del video típico de la infancia de los novios que suele mostrarse durante la cena, reprodujera este archivo. Le dije que era una sorpresa para los invitados, un video testimonial de lo que habíamos vivido como pareja. Me miró con complicidad, pensando que estaba siendo creativa. Le entregué el archivo en un USB sellado con la etiqueta revelación. Le pedí que no lo abriera antes del evento. Él aceptó sin sospechar nada. A medida que se acercaba el día, noté cómo él se mostraba más ansioso. No sabía si era nerviosismo legítimo por el matrimonio o si en el fondo comenzaba a sentir el vértigo de alguien que presiente que algo se aproxima, pero no puede nombrarlo. Me abrazaba más seguido. Me decía que estaba agradecido de que pese a todo yo siempre estuviera a su lado. Me repetía frases como no sé qué haría sin ti y eres lo mejor que me ha pasado. Supongo que parte de mí, la más vieja, la que aún conservaba algo de inocencia, quiso creer por un momento que se sentía arrepentido. Pero bastó con ver que, apenas terminábamos de cenar juntos, él entraba al baño con el celular en mano, para que ese suspiro de nostalgia muriera donde debía, en la tumba del autoengaño. La noche previa a la boda, dormimos en casas separadas. Una tradición que él mismo pidió para hacer las cosas bien. Y yo acepté, agradecida, porque necesitaba ese espacio para respirar, revisar los archivos una última vez, y mentalizarme para lo que iba a hacer. No era solo una exposición. Era un acto final. Una declaración de guerra disfrazada de ceremonia. En ese silencio antes de la tormenta, escribí un pequeño texto que sería proyectado al final del video, una frase sencilla pero devastadora que pondría el punto final sin necesidad de que yo dijera nada. Nunca fui tóxica. Solo tuve el valor de confiar en alguien que no lo merecía. Esta fue la última vez. Que les aproveche. Al día siguiente, me desperté más tranquila de lo que jamás me habría imaginado. Me bañé, desayuné, me maquillé con calma y dejé que el estilista me arreglara el cabello mientras en mi mente repetía cada paso como si fuera una coreografía. El vestido estaba listo. Los tacones también. No era la novia que todos esperaban. Era la autora de una ejecución emocional perfectamente medida. No iba a llorar en el altar. No iba a temblar de nervios. Iba a dejar que el telón cayera, y cuando lo hiciera, lo único que quedaría en pie sería la verdad, envuelta en seda blanca, con una copa de champán en la mano y el alma intacta. Porque a partir de ese día, el amor ya no era una meta para mí. Era un recuerdo. Lo que ahora me guiaba era algo más profundo. Más oscuro. Más honesto. Y eso, precisamente eso, era lo que ellos jamás iban a poder borrar. Actualización final. El lugar elegido para la boda era uno de esos salones que se alquilan para eventos importantes, con lámparas de cristal, techos altos y ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde como si fuera parte del espectáculo. Todo estaba dispuesto con precisión. Las sillas perfectamente alineadas, las flores colocadas con una delicadeza obsesiva, las mesas dispuestas en forma circular como si de verdad ese día fuera a girar en torno al amor. Pero no lo era. Cada pétalo, cada cinta en los respaldos de las sillas, cada nombre en las tarjetas impresas en cursiva, cada copita de cristal, no eran adornos para una boda. Eran testigos de una ejecución. Llegué 15 minutos antes de lo planeado, acompañada por una amiga que sabía la verdad desde hacía semanas y que se había convertido en mi cómplice silenciosa. Me ayudó con el vestido, con el velo, con cada pequeño ajuste, sin decir una palabra innecesaria. Sabía que yo no necesitaba consejos, ni frases motivadoras, ni preguntas inútiles. Lo único que necesitaba era que todo saliera como debía.
Y ella, como buena aliada, entendió que estaba ahí no para consolarme, sino para asegurarse de que yo tuviera la espalda cubierta cuando las piezas comenzaran a caerse. Los invitados comenzaron a llegar puntuales. Mis padres estaban nerviosos, emocionados, orgullosos. La familia de él, incluyendo su madre, que jamás dejó de tratarme como la nuera perfecta, sonreía para las fotos, saludaba a todos con esa alegría plástica que suele rodear estos eventos. Mi tía también llegó. Traía un vestido beige que intentaba aparentar sobriedad, pero en sus ojos se notaba una tensión que ni el maquillaje pudo cubrir. Y junto a ella, como si todo lo anterior no hubiera pasado, llegó mi prima. Vestida con un conjunto rosa pálido, demasiado ajustado para lo que se espera en una boda ajena, sonriendo como si fuera el mejor día de su vida. Tal vez pensaba que lo era. Tal vez creía que esa noche, después del evento, él se escabulliría del hotel y la encontraría en su auto, como ya lo habían hecho antes. Lo que no sabía era que esa fantasía iba a volverse polvo en el aire. Él llegó justo cuando los músicos comenzaban a afinar sus instrumentos. Traje gris perla, corbata azul marino, zapatos nuevos. Sonriente, seguro, con ese aire de hombre realizado que tanto le gustaba ensayar frente al espejo. Saludó a los invitados con palmadas en la espalda, abrazó a su madre, me buscó con la mirada mientras hablaba con sus amigos. No me encontró. Yo estaba detrás, en una sala privada, esperando la señal. La ceremonia empezó. El oficiante subió al pequeño escenario con su libreto en mano, listo para dar inicio al ritual. Y justo cuando él creía que yo aparecería caminando por el pasillo central, con música de cuerdas y aplausos, lo que apareció fue otra cosa. Las luces se atenuaron. Las cortinas del fondo se cerraron. Y en la pantalla principal, justo encima del altar improvisado, se encendió el proyector. Nadie entendió nada al principio. Algunos pensaron que era un video sorpresa, un regalo para los novios. Pero la música no era la típica de una boda. Era suave, melancólica, casi inquietante. Comenzó mostrando fotos de nosotros, sonrisas, viajes, celebraciones. La voz de él en un audio donde dice que nunca había estado tan feliz. La gente murmuraba con ternura, algunos hasta aplaudieron. Pero luego, sin aviso, comenzó el cambio de tono. La primera captura de un mensaje explícito con ella. Luego otra. Y otra. Un audio de mi prima diciendo que ojalá ella nunca se entere. Su voz riendo. Su risa en medio de una conversación en la que decía que yo era una tonta útil. Un clip de ellos entrando al hotel, fecha, hora, ubicación. Un montaje cronológico, preciso, que no dejaba espacio para dudas. No era una sospecha. Era una confesión armada con pruebas. La sala enmudeció. La madre de él, al ver la pantalla, se llevó la mano a la boca. Mi padre se levantó de su asiento, como si quisiera detener el video, pero se quedó congelado. Mi tía intentó disimular, pero su rostro palideció tanto que parecía a punto de desmayarse. Mi prima, esa joya que había jugado a la hermana mientras destrozaba desde la espalda, intentó correr hacia la cabina del DJ, pero ya era tarde. El video estaba en reproducción automática. Nadie podía detenerlo sin cortar la electricidad del lugar. Y aún así, lo más fuerte no era el contenido, era el cierre. En la última imagen aparecí yo. Sentada en la sala de nuestra casa, con el vestido blanco, la mirada directa a la cámara. Sin lágrimas, sin maquillaje corrido. Con la voz firme, diciendo, la confianza es un acto de fe. La traición, un acto de cobardía. Hoy no me caso. Hoy me libero. Y ustedes, bueno, ustedes se lo buscaron. Luego la pantalla se apagó. Y las luces se encendieron. Silencio. Solo eso. Un silencio que gritaba. Él se quedó de pie, sin saber si correr, si hablar, si llorar. Lo miré desde el fondo de la sala, aún sin haber entrado al pasillo. Me vio. Y por primera vez en todo el tiempo que lo conocí, su rostro se descompuso no por culpa, sino por miedo. Porque supo que no había nada que pudiera decir. No había marcha atrás. No había explicación posible. Tomé mi bolso,
salí por la puerta lateral con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Afuera ya me esperaba mi amiga, con el auto encendido. Subí sin decir nada. Y mientras nos alejábamos del salón, solo escuchaba en mi mente una frase que repetí tantas veces en silencio. No fui yo la que destruyó esta boda. Solo fui quien contó la verdad. Desde ese día no volví a verlo. Supe por terceros que renunció a su trabajo, que se fue a vivir con un amigo, que su madre aún no le habla. Mi prima, por su parte, desapareció de las reuniones familiares, y según dicen, está en terapia. ¡Qué bueno! Ojalá le sirva. Yo, en cambio, sigo de pie. Con mi dignidad entera. Con la certeza de que vengarme no fue rebajarme, sino recuperarme. Porque cuando alguien te llama tóxica por pedir claridad, por exigir respeto, por sospechar de algo que tu alma ya gritaba, esa persona no merece ni tu amor ni tu silencio. Merece tu venganza. Y la mía fue perfecta.